José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 30 de junio, estas son todas las noticias y todas las voces. En esos momentos el equipo mexicano de fútbol, los que perdieron ayer en Brasil, vienen ya de regreso. Van a llegar aproximadamente a las 8 de la noche con 45 minutos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por supuesto, le estaremos informando, pero mucho más importante que eso es lo ocurrido en el Estado de México. Hubo un enfrentamiento entre sicarios y militares. El saldo es de 22 muertos. Vamos contigo, Leopoldo Espejel. Vaya nota, esto ocurrió cerca de la frontera con Michoacán. Adelante. Así es, Pepe, muy buenas tardes. Este enfrentamiento, Pepe, entre la Secretaría de la Defensa Nacional y un grupo armado ocurrió justamente en la comunidad de los Curieles. Esto se localiza, Pepe, en el municipio de Tlatlaya. ¿A dónde se localiza? Pues precisamente en la frontera del Estado de México y el Estado de Michoacán y Guerrero. Este municipio, Pepe, de aproximadamente 250, Pepe, de Ancón de los Curieles, es de aproximadamente 250 habitantes, y de acuerdo con fuentes extraoficiales, Pepe, se habría desmantelado también un laboratorio. Esto provocó un enfrentamiento entre un grupo de sicarios que deja, Pepe, un saldo extraoficial de 22 presuntos delincuentes muertos y un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional herido. De acuerdo con información de las autoridades locales, Pepe, este enfrentamiento ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban un rondín de vigilancia y supervisión precisamente en esta comunidad que está enclavada y está muy cerca de los límites con el Estado de México y Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, Pepe, el grupo de presuntos delincuentes formaría parte del cártel de los de Guerreros Unidos, Pepe, que es un cártel que se ha conformado precisamente en el Estado de Guerrero. Inicialmente se había dicho que era de la familia michoacana, sin embargo, bueno, se ha cobrado más relevancia este nombre de Guerreros Unidos. Hasta este momento, Pepe, las autoridades federales, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, no han dado mayores detalles de este enfrentamiento que, reitero, deja 22 presuntos delincuentes muertos y un elemento castrense lesionado. Esta frontera, Pepe, ha sido blindada pues prácticamente desde esta mañana por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal y las policías municipales, Pepe, lo que tenemos hasta este momento. Ancón de los Curieles es un poblado muy pequeño, serán cuando mucho unos 300 habitantes. Sí, Pepe, eso es lo que nos informan las propias autoridades municipales, no más de 300 habitantes lo conforman. Es una zona que está enclavada en zonas serranas de difícil acceso, Pepe, hay mucha vegetación y por supuesto también mucha dificultad para llegar a este lugar que es a donde se registra este enfrentamiento a las 6 de la mañana, Pepe. Pues te agradecemos la información. Se ha trascendido que en las próximas horas la Secretaría de la Defensa Nacional va a dar a conocer los detalles de este incidente ocurrido en este poblado que tú mencionas. ¿Cómo dijiste? Ancón de los Curieles, ¿no? En el municipio de Tlatlaya. En Tlatlaya, perfectamente, Pepe. Pues te agradezco. Cualquier novedad, por supuesto, le estaremos agregando a la información. Estamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Gracias. Muy buena tarde. Hoy estuvimos muy pendientes de la conferencia de prensa, el anuncio que hizo el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Él estuvo en Gobernación. Es la primera vez que informa sobre el estado de cosas en Michoacán, pero justo desde la Ciudad de México. Él estuvo aquí para hablar con los medios de comunicación sobre la detención el viernes de José Manuel Mireles Valverde. El doctor Mireles, uno de los líderes fundadores de las autodefensas comunitarias de la Tierra Caliente michoacana, quien fue detenido. Hoy anunció el comisionado federal que Mireles está acusado de varios delitos, entre ellos el de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, y también el haber tenido en su poder, en el momento de haber sido capturado, haber tenido droga. Le encontraron cuatro bolsas con marihuana y le encontraron un paquete con cocaína, también una toma de cocaína. Entre otras cosas, fue todo lo que anunció esta mañana. Vámonos con Javier Giles, él estuvo en esta conferencia de prensa, le digo, en la Secretaría de Gobernación. Javier, adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe Cárdenas? Un saludo para todos, y fue muy temprano, a las 8:30 de la mañana fuimos citados ahí en la Secretaría de Gobernación, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo
Castillo Cervantes, detalló lo que pasó el pasado viernes. Informó que 83 personas fueron detenidas este día, incluyendo a José Manuel Mireles, a quienes se les decomisaron marihuana, cocaína, vehículos, armas largas para uso exclusivo del ejército, cartuchos útiles y chalecos antibalas, entre otras cosas. El comisionado Castillo Cervantes dijo que había recibido comentarios sobre algún grupo de los llamados de autodefensa, que ya son ilegales, que quería irse por la libre, este grupo, que no querían integrarse legalmente a las fuerzas rurales, que se acordó en abril pasado con estas fuerzas, y que fue el pasado viernes cuando recibieron una denuncia anónima de que en la tenencia de La Mira, en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, había un grupo de personas fuertemente armadas, por lo que las fuerzas federales detuvieron a 83 personas, entre ellas a José Manuel Mireles, y detalló lo que se les aseguró. Al efectuarse el aseguramiento de una camioneta blindada marca Jeep Cherokee modelo 2014 de color blanco, propiedad de Mireles Valverde, se localizaron 8 armas largas y 6 cortas, 213 cartuchos, 11 cargadores, 4 bolsas con marihuana, una bolsa con cocaína y 30,000 pesos moneda nacional. A los detenidos en este operativo en total les fueron asegurados 19 vehículos y una motoneta, 40 armas largas de grueso calibre de uso exclusivo del ejército, 3.653 cartuchos útiles, 12 chalecos balísticos, 10 fornituras y una carrillera. El comisionado Castillo Cervantes añadió que no pueden permitir que un grupo de personas por la libre confronten y desafíen al Estado, y en este caso se les había advertido ya que no permitirían civiles armados, por lo que 79 personas fueron consignadas por su probable responsabilidad del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, exclusivas para el uso del ejército, y José Manuel Mireles y 3 de sus escoltas también por delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de sustancias prohibidas. Sobre la denuncia que presentó su defensa de José Manuel Mireles, que se le violaron sus derechos humanos, el comisionado Castillo Cervantes dijo: es totalmente falso, se cuenta con el video sobre su traslado, se tuvo comunicación, prueba de ello es que la abogada ha hecho manifestaciones que le ha dicho el propio señor Mireles. En todo momento, inclusive la Comisión Estatal de Derechos Humanos observó las conductas que se dieron dentro de las instalaciones. Ante las amenazas de posibles seguidores, simpatizantes de José Manuel Mireles, de bloquear o tomar carreteras, incluso se hablaba de algún rescate en dado caso que fuera recluido en algún centro de readaptación, el señor Castillo Cervantes dijo que no, que Michoacán anda en paz, que la mayoría de los michoacanos quieren ese tipo de vigilancia ya legalmente establecida, por lo que fue llevado a un penal de máxima seguridad de Sonora para evitar cualquier problema. Pepe, lo que informó hoy Alfredo Cervantes, Castillo Cervantes. Te agradezco, Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado para la paz y el desarrollo integral del Estado de Michoacán, nombrado por la Federación. Muchas gracias, Javier Giles. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Esto, por supuesto, llamó mucho la atención. También ha llamado la atención lo que dijo el juez de la causa, mediante la cual está siendo procesado el doctor José Manuel Mireles Valverde en el penal federal de Hermosillo, Sonora, donde fue trasladado desde el domingo. Ya fue consignado, pues. Pero está en la línea telefónica Talía Vázquez, la abogada de José Manuel Mireles, a quien agradezco mucho que nos permita esta comunicación. Abogada, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pepe? Le agradezco mucho que nos permita esta comunicación. Usted alega que la droga fue sembrada, que a su cliente, en este caso al doctor Mireles, lo trataron mal, lo hostigaron, cometieron atropellos en el momento de su captura, abogada. Bueno, una precisión, no es mi cliente, defendido, pero no es mi cliente. Nosotros eso lo hacemos de manera gratuita y con convicción. Efectivamente, el doctor Mireles, vamos a ver en unos momentos el video donde denuncia él personalmente frente a la visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le relata su detención frente a esta visitadora al terminar su declaración ministerial de las instalaciones de la Procuraduría del Estado de Michoacán. Él nos narra lo que yo he venido comentando a través del Twitter y en diversas entrevistas que he dado el día de hoy. Esto mismo fue confirmado por sus escoltas, quienes no pudieron ponerse de acuerdo con él para decir algo orquestado o lo demás, porque estuvieron aislados en todo momento en las celdas durante su estancia en la Procuraduría y declararon de manera separada. Abogada, estamos hablando de 3 escoltas
quienes fueron trasladados a un penal, pero en Nayarit. No a Hermosillo como el doctor Mireles, sino a Nayarit. Estamos hablando de Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas. Así es. Ahora, tenemos el video al que usted hace referencia porque ha sido divulgado a través de YouTube desde temprana hora. Déjeme poner parte de este video y lo comentamos si le parece. Sí. Doctor, si usted piensa cuando se le quitaron los sombreros se burlaba el federal que lo traían en el sí, se burlaron desde ahí, desde que me sacaron del restaurante, quitando eso, los juicios asesinados y de decir por esa estupidez. La calidad del sonido no es óptima. Espero que usted considere en qué condiciones fue grabado. Incluso la imagen no muestra el rostro de Mireles, ni tampoco de quien habla con él, que es al parecer una reportera, sino muestra simplemente los pantalones que lleva puesto la reportera o la entrevistadora. Un especialista en biología en Guadalajara se burló de todo el castellano y dice, no, yo te lo voy a ocupar, y él se lo dio. Los derechos se los dieron hasta que llegó aquí, no se los dieron cuando llegó aquí. No, le dieron estoy en la mañana, o sea, pasaron, ¿qué serían? 15 horas por poderme leer los derechos. Doctor, ¿por qué traen este moretón? A ver, señor. Pues es que me tenían que desarmar porque yo estaba bien armado con una pierna de pollo y me apretaron más y me la dejaron dar y ese no solté la pierna del pollo, por si alguien tomó una gota y iba a salir. Esa era la única arma que yo traía, no traía pistola del pollo. La pistola de pollo. La pistola de pollo. Doctor, ¿ahorita lo tienen separado o lo tienen con alguien? Estoy solo ahorita. Ahorita ya tengo uno de mis compañeros, mi chofer, Chiamón, que está ahorita conmigo, podemos sacar un primero de carrera. Y en otro cuarto están mis otras dos escoltas, porque la doctora Emilce de Castillo pues me autorizó 4 escoltas, pero uno le tocó descanso y no me traje 3. Bueno, la calidad del audio, el sonido, le repito, es bastante deficiente. Sin embargo, se da usted una idea del tono de la declaración. Abogada, ¿esta declaración dónde la hizo su defendido? Mire, esta declaración, la voz es mía, la del doctor Mireles, el pantalón también es el mío, pero la hizo cuando nos dieron la oportunidad de hablar supuestamente a solas, pero estábamos rodeados de guardias. Entonces yo tenía que grabarlo sin que se dieran cuenta, de ahí la poca calidad. Pero después, cuando llegó la visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pudimos grabar un video bien grabado, bueno, con teléfono, pero bien grabado, donde se ve claramente la persona de la Comisión de Derechos Humanos y también se ve claramente el doctor Mireles. Ese es el que vamos a subir al rato. Lo van a subir al rato. ¿Tiene usted el sonido de este video? ¿Del nuevo? Sí, del nuevo, del que dice que está mejor grabado, claro. Sí, está bastante mejor grabado. Lo están procesando ahorita porque lo grabamos en pedazos porque es el tamaño que nos permitía el teléfono y lo están ya nada más terminando de pegar, lo vamos a subir a las redes sociales. Ahora, en lo que pasamos al aire, que se difundió esta mañana a través de YouTube, entonces la que yo confundí con reportera es usted. Sí, soy yo. Nada más, nosotros, el doctor Mireles nada más ha podido hablar desde su detención con el licenciado Salvador Molina, que estaba ahí conmigo, y conmigo. Para que nosotros lográramos ver al doctor, ya se habían violado todas las reglas del proceso, porque nosotros desde que fue detenido y trasladado a Morelia, nosotros nos constituimos en la Procuraduría. En la Procuraduría del Estado nos decían que estaba en la delegación de PGR, y en la de PGR nos decían que estaba en la del Estado. En las dos, cuando nos negaban la entrada como sus abogados, porque una vez que está a disposición del Ministerio Público, de inmediato se le tiene que poner en contacto con sus abogados en caso de que los tengan. No, como no nos daban el acceso, tuvimos que interponer un amparo durante la noche del viernes. Nos concedieron la suspensión provisional, bueno, no es, esta se llama su suspensión de plano, y el actuario del juzgado de distrito, del juzgado número 1 de distrito con sede en Morelia, fue con nosotros a la Procuraduría para exigir y notificarle al Ministerio Público Federal que había un amparo y que tenían que poner de inmediato en contacto al doctor Mireles con sus abogados. Violaron esa orden del juez federal, tuvimos que interponer una queja y hasta las 5 de la tarde del sábado que llegamos con la queja, nos dijeron que nos iban a dejar ver al doctor Mireles, pero lo pudimos ver hasta las 7 de la noche del día siguiente. Es decir, estuvo más de 25 horas sin poder hablar con sus abogados. Lo cual, por supuesto, es una irregularidad, abogada. Es una irregularidad porque señala la Constitución y la ley que se tiene que poner en cuanto esté primero,
Cuando uno detiene a una persona, se tiene que poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Esto se tardó 5 horas. 5 horas en las que el doctor fue encapuchado, subió en un helicóptero, se burlaban de él, se le subió el azúcar, le daba taquicardia, él estaba convencido que le iban a lanzar al mar, porque eso le decían los federales, él no sabía que iban sus escoltas con él porque los tenía todos callados, el doctor con los ojos vendados. Eso se llama tortura, señor Cárdenas. Eso se llama tortura, no necesariamente tiene que ser tehuacanazo. Después no se le permitió hacer la llamada a la que tenía derecho. Incluso el doctor declara frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo querían hacer firmar que renunciaba a la llamada y por supuesto no firmó. Entonces fue porque llegamos en amparo, ya en la queja del amparo, que nos permitieron ver al doctor Mireles. Y todavía dice el comisionado en la conferencia de prensa, no, eso de que hubo irregularidades es falso. Tan es falso que el abogado hasta habló con él. Sí, pero hablé con él con una suspensión violada y 25 horas después de que había sido puesto a disposición del Ministerio Público. Las acusaciones contra su defendido son posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud, le encontraron una bolsa con cocaína, 4 envoltorios con marihuana, 30,000 pesos en efectivo. Con estas evidencias fue consignado a un juez en Hermosillo, Sonora, al Penal Federal de Hermosillo, Sonora. ¿Dice usted que la droga la colocaron, se la pusieron? Sí, mire, una precisión en cuanto al juez. El doctor Mireles fue trasladado el domingo por la mañana al penal de Hermosillo, Sonora, que es un penal de máxima seguridad, pero sí, no había sido consignado aún. Fue consignado hasta las 8 de la noche y se nos informó que había sido consignado frente al juez primero del distrito con sede en Morelia, porque como los hechos que se le imputan sucedieron en Michoacán, el juez federal tiene que tener sede en Michoacán. Y entonces estuvimos esperando la noche y la madrugada el acuerdo del juez para que nos notificaran el pliego de consignación, mismo cosa que no sucedió. Tuvimos que ir otra vez al amparo para que nos informaran dónde estaba la consignación. A las 8:30 de la mañana del día de hoy, en voz del comisionado, reiteró que era el juez primero de distrito el que tenía la consignación del doctor Mireles, y realmente lo hacían para que perdiéramos el tiempo, nosotros esperando que nos dieran copias de la consignación, que no tuvimos nunca. Y el comisionado leyendo la consignación a las 8:30 de la mañana, ¿por qué la tenía él y no nosotros? Y esa es otra irregularidad. Finalmente le comentó que el juez que tiene la consignación no es ni de Sonora ni de Morelia, es el juez quinto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán. Pues entonces va a tener que ser trasladado de Hermosillo a Michoacán. No, nos notificaron a las 3:30 de la tarde que estaba consignado en Uruapan y que a las 7 de la noche rendiría su declaración preparatoria vía remota. Fíjese usted, ¿cuánto tiempo nos dan para tratar de llegar a Sonora? ¿O para llegar a Uruapan? ¿O cómo? ¿No? Afortunadamente ya tenemos compañeros abogados, el licenciado Salvador Molina ya está en el local del juzgado de distrito en Uruapan, listo para vía remota asistir al doctor Mireles durante su declaración preparatoria. Y también a las 7 de la noche, vía remota y ante el mismo juez, tienen que rendir su declaración preparatoria a los escoltas. Tengo aquí unas declaraciones del juez quinto de distrito en Uruapan, Michoacán, quien tiene a su cargo el proceso en contra de José Manuel Mireles. Él ratifica la detención por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que implica que no existieron irregularidades en su aprehensión. Esto lo informó la Procuraduría General de la República, la que da a conocer que el juez federal a cargo del caso, José Armando Wong, no encontró anomalías en el operativo del viernes pasado cuando fue detenido el ex líder comunitario, por lo que en el plazo constitucional de ley determinará lo que somete a juicio. ¿Eso dijo quién? Lo dijo el juez quinto de distrito en Uruapan, Michoacán. ¿Es un boletín de la Procuraduría? Perdón, tiene usted toda la razón. Eso lo dice la Procuraduría General de la República. Da a conocer que el juez federal a cargo del caso, José Armando Wong, no encontró anomalías en el operativo. Pues le agradezco mucho la información porque es otra anomalía en el proceso. La Procuraduría, a ver, un juez federal no ha pasado el término constitucional, ni siquiera empieza todavía. El término constitucional empieza a partir de que le tomen la declaración preparatoria al doctor Mireles. Ahorita el juez no puede emitir ninguna opinión ni a favor o en contra de si fue buena o mala la detención, porque además él no está juzgando eso es materia de otra cosa ahorita. Él está juzgando, él va a tener que decir si hay elementos suficientes con lo que le aporta el Ministerio Público y tiene que esperar a que nosotros aportemos pruebas dentro del término constitucional que aún no empieza
para que entonces sí el juez pueda decir, a ver, el Ministerio Público dice esto y la defensa dice esto, y hay dos posibilidades. Una vez agotado el plazo constitucional, ahorita él no tiene ningún elemento para fijar la litis, porque no nos ha escuchado a nosotros, ni siquiera ha podido entrar, no les permitieron ni siquiera, si no toma la declaración preparatoria, conocer del caso. Fíjese usted nada más las irregularidades y las declaraciones. Les urge decir que todo estuvo bien, pero no estuvo bien. ¿Sí? ¿Qué hay atrás de todo esto en su opinión, abogada? Mire, es que en cada entrevista que doy me dicen opiniones de diferentes autoridades, como usted ahorita, que de veras le agradezco la opinión. Ahorita voy a buscar la nota y la voy a agregar a la defensa, porque no es posible que la Procuraduría General de la República esté hablando a nombre del juez y además sin ni siquiera conocer los términos legales, porque el plazo constitucional no ha iniciado. El plazo constitucional corre a partir de la declaración. Bueno, cuando fenezca el término constitucional, que puede ser de 72 o de 144 horas si nos conceden la duplicidad, cuando eso termine hay dos posibilidades: que el juez federal diga libertad por falta de méritos, que logremos desvirtuar para evitar el auto de formal prisión, o bien que diga auto de formal prisión. Aquí la libertad bajo fianza no es procedente porque el delito es grave. El delito de posesión de armas exclusivas del ejército, porque lo otro que dicen de la droga, que francamente, discúlpeme, pero es una ridiculez. Eso, además de que no es delito grave, porque le pusieron, no, se equivocó el comisionado Castillo, no fueron 4 bolsitas de marihuana. Según el parte policíaco, fueron 3 bolsitas de marihuana y una bolsita chiquita de cocaína, que por supuesto fueron sembradas. El doctor es un hombre que está, ahí donde usted lo ve, está enfermo. Él es adicto, pero a la insulina, se tiene que inyectar 3 veces al día, porque si no le da coma diabético, y le da coma diabético porque si no come le baja el azúcar, y si come le sube el azúcar. Él tiene que ponerse la insulina, y tiene que tomar medicina para el corazón. El doctor no toma, el doctor no fuma, y mucho menos se droga, y sin embargo, ya dijo el comisionado Castillo en la rueda de prensa, que no es tan grave lo de la droguita esa que le pusieron, porque en todo caso lo van a someter a rehabilitación. Y cuando ve que está diciendo cosas que están francamente ya fuera de todo, bueno, de hecho no creemos que no tiene credibilidad el comisionado, de todos modos él luego dice, no, a ver, pero aquí el foco, lo importante no es lo de la droga y eso, como que yo creo que se arrepintió de haberla puesto. Entonces dice, el foco es la posesión ilegal de armas, y dice, ahorita usted lo repitió ahí, lo transmitieron, que porque ya ha sido muy claro y muy tajante en que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que haya grupos de civiles armados fuera de la ley. Sí. Y a mí me parece que él tiene razón en decir eso, por eso es urgente que detenga a los templarios, porque el Michoacán está lleno de civiles armados fuera de la ley y se llaman templarios. Abogada, le agradezco mucho que nos haya permitido esta comunicación. Entonces, ustedes van a subir otro video en un ratito más a través de YouTube. Oiga, además le pido una última precisión. Por favor. También en la declaración ministerial del doctor, cuando estábamos ahí con él, le leyeron pues de lo que se le acusaba, y decían ahí que llevaba 30,000 pesos. No llevaba 30,000 pesos, llevaba 94,000 pesos. Ya se desaparecieron 60,000. Y los 94,000 pesos que llevaba, los llevaba porque debe 2 letras de la camioneta en el banco, debe en Bancomer, consiguió un crédito, me consta porque yo lo acompañé a todas esas operaciones aquí en la Ciudad de México. Él tiene una línea de crédito que es revolvente desde hace más de 20 años, la usa, la paga y desde la vuelven a prestar, así como un tipo tarjeta de crédito que usa hasta para la siembra de mango y otras cosas. Bueno, nos tardamos horas en que le confirmaran que tenía abierta la línea de crédito y que se hiciera la transferencia a la agencia de 700,000 pesos. Es un crédito caro por el que le cobran 47,000 pesos mensuales. La camioneta la recogió el 7 de mayo y no había pagado nada al banco. Se pagó la camioneta a la agencia. Por cierto, la última letra a la agencia se pagó, porque nos fiaron 370,000 pesos, se pagó el 12 de junio ya con 10 días de retraso, ¿sí? Es el narco más pobre que he visto. Fue una batalla comprar esa camioneta para que el comisionado diga que qué rarito, que tengo una camioneta blindada y que van a averiguarle el origen de los recursos. Yo le ayudo, que lo averigüe en la línea de crédito de Bancomer, que vea cuánto debe, que vea que no ha podido pagar y ojalá se dijeran que tenían ahí los 94,000 pesos que le habían prestado ese día al doctor para pagar las 2 letras vencidas que tenía del crédito en Bancomer. Abogada, le van a buscar hasta las amalgamas de las muelas, ¿no? Sí, mire, no le sembraron cañones y bulldozers, que de veras, pero mire,
Pepe, a mí lo que me da lástima y lo que yo creo que todo México estamos viendo es esta necesidad de decir que todo está bien, que Michoacán está en paz, Michoacán no está en paz. La nota que estaba usted pasando sobre Guerrero es terrorífica, ya nos acostumbramos a que 20 y tantos muertos. ¿Cómo sabemos si eran delincuentes o no? Y dicen incidente del ejército frente a civiles armados, ¿no? Dijéramos civiles armados, así dice el comisionado. Narcos o no narcos, son 22 muertos. México está incendiado todo, y no pueden insistir en focalizar que no solo es Michoacán, luego nomás era la Tierra Caliente y ahora nada más es la costa michoacana. No, no es así. México está incendiado, no tiene credibilidad el comisionado. Acuérdese usted en mayo, cuando dijo con todo descuido, con un cinismo, dijo, Mireles está siendo acusado por el asesinato de 5 personas. Se tienen pruebas de que tiene una cabeza como trofeo, ¿se acuerda usted? Sí. Ni estaba siendo investigado y lo sé, porque nosotros inmediatamente interpusimos un amparo y todos los ministerios públicos locales y federales negaron el acto reclamado, no existía tal investigación. Y luego se aclaramos en la prensa y se difundieron las fotos correctas de que el doctor Mireles estaba ayudando a los forenses para la identificación de los cuerpos. Ese mismo comisionado es el que ahora nos dice que ya va a rehabilitar a Mireles por drogadicto. Esto es el colmo. Le agradezco, abogada, que nos haya permitido esta comunicación y estaremos pendientes del caso, por supuesto. Cárdenas. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Es la abogada Talía Vázquez. Ella está defendiendo al doctor José Manuel Mireles Valverde, hace todas estas declaraciones. Y bueno, yo creo que el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes, en el fondo de todo esto hay un mensaje, no deja dudas, no deja lugar a dudas. Tolerancia cero a desafíos. Nadie puede andar armado hasta los dientes y menos recorrer los caminos de Michoacán con aires justicieros. Y lo dijo textualmente, es preciso recordar que el 14 de abril se estableció por acuerdo con los líderes de las comunidades organizadas, incluidas las del propio Mireles, que a partir del 10 de mayo no se permitiría más la movilización de civiles armados, así como la aportación de armas de grueso calibre. Eso es lo que recordó el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, esto deriva de la detención de José Manuel Mireles Valverde, el doctor Mireles, médico cirujano, líder de los autodefensas de Tepalcatepec, uno de los fundadores de los autodefensas, los grupos comunitarios civiles en la zona de Tierra Caliente, quien fungió como vocero, pero bueno, pues que no se avino a la convocatoria que hizo el comisionado federal, el gobierno federal en Michoacán. Se declaró de alguna manera, entre comillas, en rebeldía, y él dijo desde Lázaro Cárdenas el viernes que avanzaría hacia Morelia, cuando fue capturado a unos 15 kilómetros justamente de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora, bueno, pues viene todo un proceso de lo cual estaremos informando con todo detalle. Si me permite, hagamos una pausa, regresamos con más. Multilínea 5166-3403. Lada 5. Agradezco mucho al comisionado federal para el estado de Michoacán, para la paz y el desarrollo integral de Michoacán, al comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes. Él nos permite entrar en contacto con sus comentarios luego de la conferencia tempranera que hubo hoy en Gobernación en torno a la detención de José Manuel Mireles. Comisionado Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a toda tu auditoría, a tus órdenes. Al contrario, comisionado, bueno, ha habido una gran reacción en torno a la detención de José Manuel Mireles. Acabamos de hablar con la abogada. Él dice que todo esto es una comedia armada, en fin, que eso de la droga la sembraron, que incluso lo torturaron, comisionado. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Yo lo que te podría decir, Pepe, es que a final de cuentas hay estado personal, no solo de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos, están los dictámenes médicos, están las puestas a disposición, e independientemente de esta situación, pues yo creo que ahí están las propias declaraciones del señor Mireles un día antes, diciendo que iba a tomar la ciudad de Morelia, la ciudad de Lázaro Cárdenas. Están ahí el número total de armas, más de 40 armas de grueso calibre de uso exclusivo del ejército, hay más de 3.600 cartuchos útiles, chalecos balísticos, fornituras, 19 vehículos. Entonces es un tema en flagrancia que está totalmente acreditado y es de manera evidente
Y en ese sentido, bueno, pues la defensa, y tomando en consideración que en México no existe el perjurio y puede decir cualquier clase de comentario o mentira y esta no es sancionada, pues bueno, es lógico que busquen desvirtuar, por decirlo así, una acusación que es a todas luces evidente. Y en todo caso, si ellos consideran en este caso que les asiste algún tipo de prueba que los beneficie, pues para eso está el juzgado, para que puedan presentar las pruebas y se litigue ahí en un juzgado y no en los medios de comunicación, Pepe. Comisionado Alfredo, en el fondo de todo esto estamos leyendo un mensaje muy claro de parte de tuya. Tolerancia cero a desafíos. Nadie puede andar armado hasta los dientes y menos recorrer Michoacán con aires justicieros. ¿Es una lectura correcta? Así es, y yo creo que independientemente de esto, el 14 de abril, incluyendo el propio señor Mireles, estuvieron los representantes de los 28 municipios de Tierra Caliente, se acordó, se votó, hubo unanimidad, se dijo que se iba a crear una institución específica para esto, que es la Fuerza Rural Estatal. Se tienen ya 5.102 solicitudes de registro y 2.008 aprobados. Hay 873 altas, está en 17 municipios, hay 694 personas que se encuentran actualmente en capacitación. Estamos haciendo la transferencia de los recursos del mando unificado, ya se tiene el 56.7% del total de la fuerza municipal a nivel estatal que ha pasado a la Secretaría de Seguridad Pública. Se está trabajando los recursos con la Secretaría de Hacienda, ya hay un nuevo secretario de Finanzas. También se ha duplicado los recursos para el nuevo sistema de justicia penal, para poder capacitar a los policías y conseguir en este caso que ellos puedan en el nuevo sistema poder realizar detenciones. A la par de todo esto se están a nivel de Fuerza Rural duplicando y a veces hasta triplicando salarios. Un Fuerza Rural hoy gana 8,000 pesos y además tiene becas para sus hijos o tiene seguro popular, tiene acceso a la vivienda. La Fuerza Ciudadana, que va a sustituir a la Policía Estatal, son sueldos que van de los 15,000 a los 21,000 pesos, de acuerdo a si estás en el área de operaciones, eres analista o de inteligencia. Se está trabajando de una manera intensa en este caso y no existe ya razón alguna para que una persona pretenda enarbolar una bandera, juntar personas y desafiar en este caso al Estado y decir que son ellos los que van a acabar con los criminales, cuando de una u otra forma es totalmente evidente que las condiciones son muy diferentes a las que llegó a existir hace un año. Mireles entonces en todo esto es un rebelde, porque Hipólito Mora, Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, Alberto Gutiérrez, el comandante 5, ellos sí acudieron al llamado de tregua que estableció el gobierno federal. Ellos también portaban armas prohibidas, pero el único que no se ha ceñido pues a la propuesta que tiene el gobierno federal para pacificar la zona de Tierra Caliente fue este hombre. Entonces, ¿por rebelde lo agarran? No es por rebelde, no puedes tú detener a una persona por rebeldía, es simplemente una persona que tiene armas de fuego en su poder, en donde de una u otra forma está el señalamiento de manera expresa, y él tenía la posibilidad de ingresar a la Fuerza Rural Estatal. En todo caso, a lo mejor renunciar a su plaza porque tiene calidad de servidor público, tiene una plaza del ISSSTE, y a lo mejor en lugar de ejercer su profesión de médico, pues alistarse en el ejército o en alguna otra área o en la propia policía estatal o hacer sus exámenes para la Policía Federal, digo, como cualquier persona que en determinado momento espera una convocatoria, y no tratar de hacerlo de una manera independiente, autónoma, en donde su discurso primero fue de Tepacaltepec, después pasó a Buenavista, luego Tierra Caliente, después Morelia, luego Michoacán, y ya estaba en un movimiento nacional, y es totalmente claro que ya, pues ahí se ven más intereses de corte personal y otro tipo de apoyos, que realmente una situación genuina que tenga que ver con el combate a la delincuencia, cuando se ha demostrado que en los últimos 5 meses, más de 3.800 personas han sido ingresadas a un centro penitenciario, en donde se está trabajando de una manera coordinada. Se sustituyeron en Tierra Caliente a todas las policías municipales, y hay avances muy significativos independientemente de lo que se está trabajando en materia de desarrollo integral, como lo instruyó el secretario de Planación y el presidente de la República. Son partes que en este caso el señor Mireles se perdió, porque cuando tuvo el accidente aéreo, él estuvo fuera de circulación en rehabilitación, y toda esta historia que se ha venido trabajando
con la gente en focos sociales, viendo su lista de necesidades, programas de empleo temporal, en donde se han rehabilitado clínicas, en donde se han instrumentado programas para fortalecer los centros de salud. Pues él no lo ha visto y él sigue pensando en la forma de un caudillo, pero bueno, él está en su derecho. Lo que no puede hacer es, después del 10 de mayo, hacer una movilización con personas armadas, y lamentablemente la gente que de una u otra forma lo siguió, pues bueno, pues también está pagando las consecuencias. Comisionado Alfredo, esta situación, precisamente por ese liderazgo de Mireles, ha generado pues ánimos ardientes en la zona de Tierra Caliente. Hubo algunos intentos de bloqueos y algunas protestas incluso en Morelia, pidiendo la libertad, reclamando la libertad de Mireles. ¿No están ustedes, con la detención del doctor Mireles, no están creando un caudillo, un mártir? Al contrario, yo te diría una cosa, yo creo que no somos nosotros, y en determinado momento, lo digo con mucho respeto, podrían ser pues más bien grupos que de una u otra forma pueden aprovechar para una coyuntura política, por decirlo así. Los michoacanos, y te lo dice alguien que vive hoy aquí, que lleva 4 meses viviendo aquí, los michoacanos quieren vivir en tranquilidad, los michoacanos ya quieren inversión privada, quieren empleos, quieren mejores alternativas, no quieren gente armada. En las encuestas el tema de la seguridad está en el 5º, 6º lugar. Hay antes otro tipo de variables que están buscando ya ahorita, y en ese sentido yo lo que te diría es que podrán salir 200 personas o 150 personas a lo mejor a hacer algún tipo de reclamo, que yo creo que más bien son hasta familiares de los pobres detenidos que llegaron a seguir a esta persona, pero hay 4.5 millones de personas por el otro lado que lo que estoy pidiendo es que ya se deje de estigmatizar a Michoacán como un lugar de violencia, en donde ya hay variables muy claras que demuestran no solo la disminución de la violencia, sino además que ya se vive de una manera diferente, y en ese sentido hay que darle vuelta a la hoja, y hay gente que se niega a aceptarlo. Pero más allá de esta circunstancia, Pepe, yo te diría, aquel grupo, yo fui muy claro y lo dije inclusive ese mismo día al mediodía, aquellas personas que pretendan tomar pueblos o cabeceras municipales haciendo uso de la violencia y de armas de fuego van a ser detenidos si no lo hicieron a través de instituciones. Esto es, solo ya las instituciones pueden tener desplazamientos, en este caso, con armas de fuego. Y los permisos que en su momento se dieron en registro era para que la gente pudiera tener las armas en su domicilio. Esto es para un tema de legítima defensa y no para estar amenazando a la población diciendo que ibas a empezar a tomar comunidades, asumiéndote como El Salvador, por decirlo de una manera, cuando pues para eso existen instituciones. Y lo sorprendente de esta situación, Pepe, yo también te diría, es que hay que actuar en este caso, y fue una de las situaciones que se acordaron en su momento, y así vamos a seguir actuando para cada grupo o grupo de personas que pretendan hacer valer la justicia por su propia mano. Por último, comisionado, si me permites, Alfredo, la gente en Michoacán se está preguntando, muy bien, está todo esto muy claro, muy claro el mensaje, pero la gente pregunta, ¿y la tuta cuándo? Son circunstancias totalmente diferentes, Pepe. Yo creo que no hay que mezclar una cosa con la otra. En el caso de este personaje, independientemente de la detención, que por supuesto en su momento tendrá que llegar, se le han minado prácticamente todas sus fuentes de financiamiento, que es lo que realmente le podía dar fuerza o poder a una organización criminal. Todo lo que es su estructura, inclusive por arriba de este personaje estaba Nazario Moreno, el Chayo, que fue abatido. Estaban los demás liderazgos, están segmentados, están divididos, prácticamente está asalto de mata, totalmente acorralado, neutralizado, y por supuesto que va a haber un momento que va a ser detenido, pero lo importante es que se pueda neutralizar en este caso, 1, lo que tiene que ver con la posibilidad de poder ejercer la violencia, 2, sus fuentes de financiamiento y toda la estructura, porque una vez minada o detenida toda la estructura que le podía haber dado en su momento fuerza o poder, pues realmente termina siendo una persona más, independientemente del otro, que sí se convierte, por decirlo así, en una parte que representa un simbolismo, pero lo importante serán los indicadores que te digan que efectivamente Michoacán está en un tema de orden, de tranquilidad y de desarrollo integral, como lo instruyó el secretario de Gobernación y el presidente de la República. Comisionado Alfredo, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, saludos. El licenciado Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal
para el estado de Michoacán, dando claro su punto de vista sobre lo que ha sucedido en torno a la detención de José Manuel Mireles. Tiene usted las dos versiones de la misma historia, la abogada Talía Vázquez, el comisionado federal, dando su punto de vista. Mire, está llegando un comunicado del Poder Judicial de la Federación a esta mesa de trabajo. El caso, consignación de José Manuel Mireles Valverde y otros. Y dice, asunto, el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, da a conocer que el pasado 29 de junio de los corrientes, dentro de la causa penal, y ahí está el número, el agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el órgano jurisdiccional a José Manuel Mireles Valverde y a 3 personas más por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y contra la salud. La autoridad jurisdiccional informa que Mireles Valverde se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, en tanto que las otras 3 personas fueron recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit. En el transcurso de las próximas horas, les será recabada la declaración preparatoria a los 4 imputados. El juez quinto de distrito en el estado de Michoacán tiene hasta las 23:40 del próximo 2 de julio para definir la situación jurídica de los imputados. Pero ha circulado información de parte de la Procuraduría General de la República, quien da a conocer que el juez federal a cargo del caso, José Armando Wong, no encontró anomalías en el operativo del viernes pasado, cuando fue detenido el ex líder comunitario allá. En el comunicado, la PGR detalla que el juzgador ratificó la detención de Mireles Valverde dentro del proceso que le menciono por violación a los delitos que le acabo de contar también. Esto es lo que está comunicando la PGR. Hagamos una pausa breve, regresamos con más. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José de trabajo aquí en Grupo Fórmula, enviamos un abrazo muy solidario con todo el afecto del mundo a Lorenzo Córdoba. Él es el presidente del Instituto Nacional Electoral. Se lo enviamos porque hoy murió su padre, nada menos que Arnaldo Córdoba, célebre intelectual mexicano. Falleció Arnaldo Córdoba a los 77 años de edad, reconocido por su trabajo en la rama de las ciencias sociales, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborador en varios medios de comunicación, en diarios como el periódico El Universal, La Jornada, también el semanario Proceso. El funeral de Arnaldo Córdoba se va a llevar a cabo en los velatorios del ISSSTE, ubicados en Avenida San Fernando, al sur de la Ciudad de México. Él es padre, le digo, de Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del Instituto Nacional Electoral. Falleció Arnaldo Córdoba. Descanse en paz, este importante intelectual, estudioso de las ciencias sociales y colaborador, articulista de importantes diarios como El Universal, La Jornada y también el semanario Proceso. Hacemos contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón al Servicio Meteorológico Nacional. Se está decretando alerta en 8 estados de la República, sobre todo en Guerrero y Colima. ¿Por qué? Porque está la amenaza de Élida y también la amenaza de Douglas, otras tormentas que ya vienen en camino, ya se están formando. Alberto, tú tienes toda la información, te saludamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, sí, tenemos gemelos, ahorita, Pepe, 2 ciclones al mismo tiempo nuevamente, aproximadamente a 1000 kilómetros uno del otro, del centro de giro de cada tormenta tropical. Douglas afortunadamente ya se está alejando hacia mar abierto, hacia el Océano Pacífico, y lo que es Élida está muy cerca de las costas, sobre todo de Colima, de Michoacán. Ya está generando una gran cantidad de propagación de nublados de tormenta sobre sectores, como bien comentas, desde la zona de alerta que comprende de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. A lo largo de esa línea tendremos efectos tanto de oleaje elevado, vientos de 80 a 100 kilómetros por hora en ráfagas, y sobre todo tormentas intensas a torrenciales por arriba de 200 litros por metro cuadrado en poblaciones del estado de Michoacán. También en el poniente, Pepe, del Estado de México, ahí es donde los modelos de pronóstico nos indican grandes acumulaciones de lluvia para las próximas 24 horas, así que la alerta, como bien comentas, también comprende a los estados del interior de la República, como es el Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro,
la parte de Aguascalientes y por supuesto también de Nayarit hasta lo que es el estado Guerrero, Pepe. Sí, también tenemos señalado por parte de ustedes del Servicio Meteorológico los estados de Sinaloa y Oaxaca, Jalisco, Colima, desde luego. Sí, así es. En primer lugar, Colima es el que más llama la atención y adicionalmente a las dos tormentas tropicales, Pepe, tenemos pues prácticamente un corredor de tormentas que se extiende desde Chihuahua y Durango, Sinaloa y Nayarit, el otro corredor de baja presión en lo que es el estado de Tabasco, en sur de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, asociado a lo que es la onda tropical número 7, que ya ha sido absorbida por la circulación de Élida, y adicionalmente, Pepe, déjame decirte que viene un tren de 3 ondas tropicales avanzando tanto por el Atlántico como el Mar Caribe, así que será una semana de mucha lluvia a lo largo del territorio nacional, Pepe. Te agradecemos mucho la información, Alberto Hernández Unzón, a través del Servicio Meteorológico Nacional. Estaremos muy pendientes, reclamando, requiriendo información de parte de ustedes para estar alerta. Claro que sí, Pepe, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, y pendientes, claro, con Alberto Hernández Unzón y todo el fantástico equipo de meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional. Mire, a propósito de los temporales, ¿se acuerda que el mes pasado a Coahuila le llovió en serio? Bueno, pues hoy la Secretaría de Gobernación declaró emergencia en 4 municipios a raíz de estas lluvias intensas. Fueron el 18, el 19 y el 20 de julio. ¿Cuáles son los 4 municipios? Acuña, Hidalgo, Jiménez y Monclova. Más de 12,000 personas afectadas. Hay emergencia y va a haber recursos para la gente que vive en estos municipios señalados. Déjeme hacer una pausa, regresamos con usted. Ya hay un corrido. Hay un corrido de por qué perdió bueno, no por qué, sino un corrido a la selección mexicana luego de perder ayer su pase a cuartos, de haber perdido contra Holanda. Tristeza, frustración, véalo como sea. ¿Culpa de quién? ¿Del árbitro? Bueno, la mayoría de las personas consultadas por el diario Reforma están culpando al árbitro, ¿eh? Aquí tengo la encuesta, déjenme jalarla para acá. El 57% de los encuestados por Reforma dice que el árbitro es el culpable de que estemos fuera. Una vez más, por 6ª ocasión consecutiva, no pasamos del corredor de los 16avos. Los jugadores tuvieron la culpa, 22%. El rival, 6%. El técnico, 5%. Otros, 5%. ¿Cree usted que fue penalti lo provocado por Robben, el clavadista holandés? No, el 79%. Sí, el 18%. ¿Cómo califica al arbitraje? Pues de regular a mal, el 82%. Bien, el 10%. Afirma que le gustó cómo jugó México, el 93%. Calificación promedio del Tri contra Holanda, 8.6. ¿Considera que la actuación del Tri en el Mundial fue un éxito? El 80% dice que sí. Un fracaso, el 10%. Ni uno ni otro, el 10%. ¿Qué tan satisfecho lo deja el desempeño de la selección en este Mundial? Muy o algo satisfecho, el 88%. Poco o nada satisfecho. A los 3 tristes Tigres no los dejó satisfechos. Escuche usted. Sus caras raras pronto logró convencernos. Esperemos 4 añitos. Pues ya ni llorar es bueno. Mundial, sí, el campeonato del mundo de fútbol, no se le olvide, sigue, México no será protagonista, pero sigue el campeonato. Hoy Alemania sufrió y sufrió mucho para vencer a Argelia. Finalmente anotó 2 goles en tiempo extra, 1 Argelia, y pasa a cuartos, le digo, Alemania de manera muy sufrida. Francia también le ganó al equipo de Nigeria. A mí me gustó mucho lo que dijo el director técnico de Nigeria. Dijo, caray, todo el tiempo que ganamos lo hicimos como equipo, y ahora que perdemos lo hacemos también como equipo. No hay nada más que decir, ni a quién culpar. Así lo dijo el director técnico del equipo nigeriano. Pero bueno, ahora entro en detalles del Mundial de Fútbol, lo que ha pasado este lunes, pero vamos primero con mi compañero José Luis Cuevas,
compañero reportero de la Fórmula Deportes de Grupo Fórmula, desde luego. Ya viene de retache la selección, viene volando de retache la selección y llegan aquí como a las 10, ¿no, José Luis? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches, un saludo al auditorio. Así es, efectivamente, a las 10:10 se tiene previsto el arribo de la selección mexicana tras su participación en el Mundial de Brasil, mismo que terminara ayer con ese desenlace fatídico de 2-1 ante un rival holandés, que desde luego pues al final del día termina por ser efectivo y derrota al tricolor en los últimos minutos. 10 de la noche es el horario que nos manejó la Federación Mexicana de Fútbol para hacer una conferencia de prensa en el Salón de Usos Múltiples de la Terminal 1, donde estarán presentes Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, Ricardo Peláez, director deportivo de la selección mayor, y desde luego Miguel Herrera, técnico de la selección nacional, en una conferencia donde se prevé desde luego hablar y explicar desde luego a la afición mexicana, ahora ya desde nuestro país, la participación de este equipo que ilusionó y que al final del día se terminó quedando a la orilla como todos, aunque creo que la forma es la que más dolió porque parecía el momento importante para trascender. Es lo que sucede, lo que todos sabemos, ya viene la selección de vuelta, mucho tendrán que comentar con la afición, que se siente, pues si no defraudada, se siente la verdad frustrada, se siente triste. El sabor de la derrota es un sabor muy amargo, sin duda, había muchas expectativas, muchas ilusiones, y de pronto cayeron. Lo importante es tratar de entender las causas. Claro, en el fútbol se gana y se pierde, eso sucede todos los días, nadie está reclamando tal cosa, pero sí lo que hemos podido detectar de parte de mucha gente es cierta contrariedad por la forma como el Piojo quiso manejar la ventaja de un gol anotado al minuto 48 de la segunda parte fue la segunda parte el gol de 47, sí, Giovanni Dos Santos. Exacto, el de Giovanni Dos Santos, pero en fin, te agradezco mucho, José Luis Cuevas, el comentario. Vamos a estar pendientes de esta conferencia de prensa y si nos permites la compartiremos mañana con la audiencia. Claro que sí, Pepe, estaremos al pendiente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, José Luis Cuevas, reportero de la Fórmula Deportes. Y vamos directamente con John Sutcliffe. Él es enviado especial de ESPN Deportes. Él es autor del libro Reportero de Cancha. Sí lo sabe usted y lo sabe muy bien. Saludo mucho a John con mucha estima, desde luego. John, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Un saludo a tu auditorio. Aquí estamos en Santos, Brasil, donde se fue la selección esta mañana, ya estará por llegar. Escuchaba ahí el reporte de la capital mexicana. También es el centro de Costa Rica, los Ticos, que han sido la sensación en esta Copa del Mundo. Del partido de ayer, yo creo que México no supo cerrar, no supo terminar, ¿no? En diferentes deportes que me toca cubrir, yo ponía hoy el ejemplo que faltó ese pase extra, ese swing, ese servicio, esos momentos que de repente los grandes se crecen y saben controlar esa adrenalina para bien y no para mal. Creo que sí le falló a Miguel los cambios, si buscaba retener más el balón y controlar la media cancha, un Marco Fabián, un Carlos el Gullit Peña, aunque el Peña del Gullit nunca han dicho abiertamente, pero no llegó en buena forma, llegó 4 kilos de más, no estaba mentalmente, no entrenó bien, le perdieron la confianza, se la juega con Aquino, pero sí creo que como se daba el partido, ganó la presión y tristemente nos quedamos en esa barrera del famoso quinto partido, pero viéndole lo positivo a lo negativo de que México quedó eliminado, es admirable, Pepe, el trabajo de Miguel Herrera en 6-7 meses, esta papa caliente que se la arrojaron. Ahora sí que su patrón le dijo, deja la América y vete a arreglar un negocio más importante. Vino, lo arregló, jugaron bien. Hoy en día el jugador se parte el alma por el técnico, eso no estaba pasando en los procesos anteriores, tácticamente lo entienden. Entonces ahora lo importante es ratificar a Miguel, quiero pensar que le van a dar su buen aumento, definir si se va Justino, se queda o entra Decio, John de Luisa. También creo que esa mancuerna de Héctor González Iñárritu y Ricardo Peláez
tarde o temprano va a tronar, o se queda Héctor, o se queda Ricardo, ¿no? Hay muchas decisiones de pantalón largo, y ojalá le den al Piojo todo el apoyo, y lo quiero decir muy honesto, Pepe, no me había tocado ver un técnico que sea frontal, honesto, él es, y no le dicen qué tiene que hacer. A mí me ha tocado ver técnicos que el poder mágico que controla la selección le dice brinca y brinca, le dicen habla, calla, y la verdad, Miguel, todo eso no le importa, y los mismos jugadores se dan cuenta. Yo creo que tiene mucho mérito lo que hizo el Piojo en tan poco tiempo. Tuvo mucho mérito, pero quizá efectivamente lo que pasó ayer en el partido con su estrategia no funcionó como él esperaba. Primero el cuestionamiento que tú planteas, ¿no? Los cambios son dudosos, ¿por qué unos y no otros? ¿Por qué sacó a Giovanni? Me imagino que porque Giovanni estaba agotado, o él quiso reforzar la defensa, defender el gol. Tú explícanos. Y la otra, lo que todo el mundo vio, ¿no? Que México después del gol se fue para atrás, ya no armó jugadas hacia adelante y le prestó el balón a los holandeses, que estuvieron taladrando duro y dale, hasta que lograron ese bazucazo tremendo, ese gol que metieron los holandeses para empatar el marcador. No recuerdo el nombre del que lo anotó y lo quiero olvidar pronto. Y luego, bueno, el clavado de Robben, el penal, la discusión, la decisión del árbitro, que ya le había perdonado a Rafa Márquez precisamente otro foul en contra de Robben dentro del área, que hubiera sido también penal, ¿eh? Sí, yo creo que, mira, Giovanni, sé que habló con él antes del partido. Giovanni tuvo un bajón después de Camerún, no era el mismo. Si Giovanni no mete el gol, lo hubiera sacado todavía antes del partido. Quería poner a Chicharito de titular, pero lo convencieron que Javier estaba viniendo bien desde la banca, piernas frescas, jala marca. Yo creo que aquí el cambio que podríamos, y seguramente le dio vueltas en la madrugada en la cabeza a Miguel, fue en vez de Aquino, porque Aquino de repente en su velocidad encaraba pero paraba en vez de correr, y si ibas a controlar la media cancha, yo creo que hubiera ayudado mucho el tema de Marco Fabián. No olvidemos que el Gallito Vázquez andaba corre y corre por todos lados, y el no contar con él ayer en Fortaleza fue una baja importante, pero sí creo que son de esos juegos que por más que queramos criticar al Piojo, son los jugadores. Tú tienes que mostrar carácter, y sí creo que en los momentos cruciales, Pepe, la presión ganó. Yo siempre he dicho que la adrenalina y la presión a veces hace que ciertos jugadores se crezcan en cualquier deporte, o de repente les va ganando, y sí creo que en la recta final, después de estar dando un gran partido, México no la supo cerrar. ¿Cuántas veces puedes estar a nada de ganar Wimbledon, ganar el US Open, y un error te cuesta? Y creo que a México la presión les ganó en los minutos cruciales. Tenían deshechos a Holanda, y al mismo tiempo hay que darle mérito el oficio de los holandeses, de la mentalidad, del buscar, y arrebataron la victoria. En 1998, John, estábamos jugando contra Francia, y a muchos ya se nos olvidó, pero pasó exactamente lo mismo. Le íbamos ganando 1-0 a Alemania, y en un suspiro nos voltearon el marcador y nos echaron para afuera. Es la sexta vez que llegamos a octavos y no pasamos al quinto partido. Sí, lo que pasa, y con toda la razón, pero yo hoy que volaba de regreso en la madrugada aquí a Santos, pues hago el recuento que si Raúl Jiménez no mete gol, ese gol fabuloso en el Azteca contra Panamá, eso es para evaluar y darnos cuenta. Mira, te doy este ejemplo. El equipo de Costa Rica lleva 3 años trabajando con el mismo esquema. Holanda también. El Piojo llevaba 3 semanas trabajando con este cuadro titular. Es decir, los dueños, el dueño que controla el fútbol mexicano se tiene que dar cuenta que no pueden estar dando tantos bandazos, porque lo que hizo el Piojo es milagroso, pero necesitamos un proceso real. Yo soy los que hoy hace un comentario en ESPN, y lo creo, con el buen grupo, con lo que se han entendido los jugadores, a mí no me sorprendería nada que Carlos Vela ahora sí venga a la selección, porque sí creo que el Piojo Herrera sabe que Carlos Vela es el tipo de jugador que ayer te puede haber marcado diferencia en un momento crucial, ¿eh? Sí creo que Carlos Vela todavía tiene una calidad superior
a muchos de los jugadores que están en la selección. Pues John Sutcliffe, te agradecemos mucho esta colaboración especial a través de ESPN. Te agradecemos como siempre la oportunidad de poder escucharte y saludarte y volver a recomendar tu libro, Reportero de Cancha, desde luego. Sí, gracias, Reportero de Cancha, que está en Sanborns, editorial Santillana Aguilar. Ya está distribuido en todas las empresas que venden libros en todo el país. Estamos bien contentos, ya vamos por la 3ª edición y gracias por el apoyo. Pepe, estaremos pendientes, sí, no fueron los cambios, no fue lo que queríamos, pero también hay que ser honestos, nomás recordar dónde estaba la selección hace 7 meses, por lo menos salvaron los huevos de oro de la gallina, ¿no? Por lo menos, un fuerte abrazo a John Sutcliffe, que te vaya muy bien. Gracias, Pepe, a la orden, saludos desde Santos, Brasil. Estaremos en contacto más adelante. John Sutcliffe, enviado especial de ESPN Deportes. Permítanos una pausa, regresaremos también con Patricio de la Barra, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el Mundial de Brasil. Hubo 80 deshidratados en el juego de ayer México-Holanda. Escucha Radio Fórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Son las 8 de la noche con 19 minutos, casi 20 minutos allá en Brasil, en Sao Paulo. Vamos con Patricio de la Barra, a quien saludamos con mucho afecto. Qué manera de jugar el equipo de Chile, de tu país, en contra de Brasil. Fue un partido de infarto. Qué manera de caer finalmente, ahora sí que con la cara al cielo, porque pues eso sucede en el fútbol, sucede todo el tiempo, alguien gana, alguien pierde, y ahora le tocó perder a Chile, pero merecía, bueno, en el afecto de todos nosotros, desde luego merecía el triunfo. Así lo pensamos. Patricio, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Buenas noches, Pepe, un fuerte abrazo para ti también. La verdad que, como tú dices, fue un partido no apto para cardíacos. Tanto es que una de las personas que estaba en el estadio, un señor de 69 años, su corazón no aguantó y sufrió un infarto fulminante. Ni siquiera consiguió ser socorrido cuando ya había perdido la vida. Y muchas otras personas con ese tiro en el travesaño seguramente tienen que haber pasado muy mal, porque la verdad que fue un partido intenso, se disputó de igual a igual, ese empate que después de la prorrogación, los tiros penales, y los chilenos la verdad que fallaron prácticamente 3 tiros, y eso permitió que Brasil continuase avanzando y ahora enfrenta a Colombia en Fortaleza que recibió el partido ese de México y Holanda, un partido también que hubo algunas discusiones, cobros que me parece que no fueron muy acertados, y al final México acabó siendo perjudicado. También mucho calor, hay 30 grados la temperatura, pero la temperatura seguramente ambiente o la sensación térmica era mucho mayor, porque ya que se realizaron 2 paradas técnicas. Lamentablemente los hinchas no pudieron tener estas paradas técnicas para hidratarse. 80 personas fueron atendidas por los socorristas, ya que sufrieron problemas de deshidratación, mejor dicho, y ese problema es muy serio. Hay un próximo partido en Fortaleza y la verdad que preocupa no solamente a los equipos que van a participar, como también a los dirigentes y a la FIFA. El calor es excesivo para todo el público que estaba ahí. La verdad que sintieron mucho el calor y felizmente la FIFA aceptó esta paralización técnica, Pepe. Sí, mira, hubo una gran diferencia entre la derrota de Chile y la derrota de México. Aquí el consenso en la redacción con Álvaro Hulk y con Ricardo el caníbal Muñoz, en fin, todo el equipo están aquí ya, ya sabes, ¿no? Están opinando y dicen, no, lo que pasa es que México, como los guajolotes, se murió la víspera, tenía el partido en la bolsa después de 86 minutos de llevar una ventaja apretada de un gol, pero en fin, al fin de cuentas ventaja. No supo manejar el partido, no supo manejar los tiempos y bueno, le voltearon el marcador, como lo sabes tú, en 4 minutos, todo dio la vuelta, las esperanzas, las ilusiones de los mexicanos, en fin, dieron la vuelta, como los guajolotes, aquí decimos, se mueren la víspera porque los matan un día antes de la Navidad. Bueno, los chilenos todo lo contrario, se murieron en la raya en el último instante con el último fallo del último gol. Sí, exactamente, pero te digo una cosa, aquí hay una sensación positiva de lo que hicieron las dos selecciones, principalmente la de México, que venía muy desacreditada. No se esperaba que hicieran estas actuaciones la selección mexicana,
Y te digo más, hasta el minuto 86, como tú lo dices, fueron 6 minutos al final que dieron vuelta a este partido, pero hasta ese momento presentaba un excelente fútbol, un fútbol ofensivo. Lamentablemente después le cedió el terreno a los holandeses, permitió que ellos crecieran, y de ahí salieron estos 2 goles que dejaron a México lamentablemente fuera, porque había mucho entusiasmo de los hinchas brasileños por México, se llevaban muy bien, había una confraternización muy fuerte, muy grande, muy poderosa, y en más, no, la verdad que preferían los brasileños a los mexicanos antes que los holandeses en la fase siguiente, ¿no? Pues Patricio, te agradecemos mucho los comentarios. Aquí ya te podrás imaginar cómo está la sociedad, la gente. Me imagino que en Chile hay tristeza de otra manera, pero también un gran desempeño sin duda del equipo chileno. La gran sorpresa de todo este mundial sin duda hasta ahora ha sido Costa Rica. Alemania deja mucho que desear después de este triunfo de 2-1 tan apretado sobre Argelia. Ahora Alemania va contra Holanda, va a ser un gran partido, ¿no? Exactamente, le costó mucho a Alemania. La verdad es que los argentinos jugaron muy bien, el equipo de Argelia fue muy bien. Solamente 2 cositas para registrar, Pepe, antes de terminar. El presidente de Uruguay hoy ya no soportó más toda esta humillación que había sufrido y mandó a la FIFA a un determinado lugar y dijo que eran todos unos hijos de, tú sabes de qué, sí. El exabrupto. Sí. Mira, aquí decimos ¡eh! Así, como nacen en el estadio. Exactamente. Y la otra, que los chilenos fueron muy bien recibidos, incluso la presidente chilena lo recibió en la moneda, la gente estaba más conforme, por lo menos hubo un desempeño mayor, mostraron más coraje, mostraron un poco de actitud, de personalidad, y eso es muy bueno para el fútbol chileno. Espero que esto sea aprovechado y que el técnico chileno, al igual que Miguel Herrera, pueden continuar haciendo un trabajo a largo plazo, ¿no? Que no sea así de última hora, que vengan a preparar. Y son 2 selecciones que dejaron una gran impresión acá, Pepe. Pues te agradezco, Patricio Lavarra, ya estaremos más adelante comentando contigo nuevamente. Perfectamente, muy buena noche para todos ustedes ahí. Igualmente para ti, gracias. Ayer, por cierto, a media tarde, comenzó a circular un tuitazo de la Royal Dutch Airlines, mejor conocida como KLM, la aerolínea oficial de Holanda. Un tuit, la verdad, es muy ingenioso. Ojalá lo podamos mostrar a quien nos sigue a través de Telefórmula. Ahí está al aire. Es un recuadrito donde dice departures, o sea, salidas, y ponen un charrito, la imagen de un charrito mexicano. Fue genial, la verdad fue genial, pero la aerolínea alemana, la aerolínea holandesa, le digo, la KLM, generó una enorme controversia después de que Holanda eliminara a México del Mundial. Minutos antes de que acabara el partido, Holanda empató con México y tras el tiro penal ganó el encuentro. Eso ya lo sabe usted. Luego de que esto sucediera, el tuit se volvió muy popular. Tuvo montones de retweets y favoritos. Además, los comentarios de muchos usuarios, varios de ellos mexicanos, comenzaron a aparecer en poco tiempo. Algunos de ellos aseguran que nunca más volverán a volar por KLM. Otros se preguntaban si la compañía estaba consciente de que tenía clientes mexicanos, y los que estaban más enojados, como el actor Gael García Bernal, bueno, hasta insultaron a la aerolínea. Minutos después de que todo eso pasara, la KLM eliminó el tuit junto con la imagen. Aún así, muchos tomaron fotos de la pantalla, screenshot se llama, y es lo que estamos ahora mostrando, ¿no? Después hubo el de Gael García Bernal, que dice: yo nunca voy a volar en su malvada, asquerosa y putrefacta aerolínea. Fuck you big time. Eso es lo que les manda a decir Gael García, que estaba furioso como muchos, ¿no? Este suceso demuestra la forma en que las redes sociales pueden afectar, ¿no?, la reputación de una compañía, y aunque fue algo controvertido, no es la primera vez que una cuenta oficial causa algún tipo de polémica en el Twitter. La compañía holandesa después se disculpó, por aquí tenía yo la información, se disculpó por haber puesto esto. El caso es que ya lo hecho está, y lo dicho todavía más. Hagamos una pausa. Vamos con el doctor José Antonio Crespo, también igual que usted y que yo, pues no habla de otra cosa que del fútbol y de Mireles. Así que, ¿por dónde quieres entrarle, doctor? Bueno, ¿cómo viste Holanda? No, mira, yo no pude ver todo el partido, vi muy poco. ¿Cómo no va? Si el país se paró. Tenía un vuelo y ya no lo pude cambiar. Entonces me tocó, antes de subir al avión, ver la parte en la que México mete el gol. Y yo los veía pues al nivel de Holanda, ¿no? Jugando bien el balón, dominando la cancha. Con todo el entusiasmo.
Quitándole el balón a los holandeses. Sí, o sea, a la par de los holandeses, sin ningún complejo. Y luego ya me tocó ir, ya subido en el avión, que faltaban 5 minutos, y luego alguien ahí por teléfono ya le avisaron que se revirtió el resultado totalmente en los últimos 5 minutos. ¿Qué te demuestra? Y lo que pasa es que pues otra vez la estrategia de siempre, de meter un gol y defenderlo en vez de seguir y seguir y seguir, como hacen muchos los equipos europeos, sobre todo Holanda, que es una máquina, por eso le dicen la naranja mecánica desde que empezó a atacar Ellos mostraron, Holanda. yo sí vi el partido, mostraron mucho tesón. Sí. No se achicaron. Pero son siempre así, siempre son así. Meten un gol y le siguen, por eso golearon a España. Pueden meter 1, 2, 3 y no paran, y no se van a la defensiva, y no se van al catenaccio de los italianos o a congelar el balón, sino que ellos siguen como si nada pasara. No les importa tener goles en contra, que ellos siguen. Entonces pues ellos siguieron en su mismo ritmo, y cuando se repliega nuestra selección, pues los holandeses estaban encima. Fue un premio al tesón. Sí, estaban encima. No fue un premio a la creatividad, a la genialidad que tienen algunos jugadores sudamericanos o incluso mexicanos, que de pronto hacen cosas mágicas que los holandeses no acostumbran. No. Pero los holandeses son un gran equipo, sí, que estuvo con todas las libertades que les dio el Piojo en su estrategia, que para mi gusto falló. Sí. A la mera hora falló, sí, le ganó el corazón. Sí. Y ellos nos ganaron el partido. Sí, no tienen, como dices, mucha creatividad, mucha floritura, pero tienen sus jugadas de pizarrón, pero permanentemente están todo el tiempo al mismo nivel, no aflojan en ningún momento. Entonces eso pues evidentemente se impuso al final. Luego decían los comentaristas en la televisión, bueno, es que están derretidos los holandeses, ya no pueden con el agua. Para nada, No. Para nada. No, en absoluto. Sí, obviamente estaban cansados. Bueno, tuvieron que. Es el primer partido, no sé si ya te tocó algún otro, en donde suspenden al minuto 30 para la rehidratación, como lo determinó la FIFA la semana pasada. De darles oportunidad de tomar un poco de líquido. Sí. Bueno, ya nos estaba contando Patricio Lavarra que hubo 80 deshidratados en tribuna en el partido México-Holanda. El sol era terrible, el calor era insoportable ahí en Fortaleza, ¿no? Sin embargo, México mostró muy buena condición física, lo que no mostró fue la estrategia del final, del tirón. De seguirle, ya metieron un gol, pueden meter otro, síganle adelante, ya con 2 goles ya hubiera sido la situación un poco distinta, pero sí viene el repliegue. Al final de cuentas, con un equipo que no para como los holandeses, pues no es extraño que cayera el gol en el momento en que cayó el gol de empate. Gol el que mete Michoacán, el que mete el comisionado por Michoacán en contra de Mireles, el líder visible de los grupos de autodefensa, entre comillas, rebeldes, que no se han avenido al convenio de tregua para que se integre a la Fuerza Rural Michoacana, como lo hicieron Hipólito Mora, Estanislao Beltrán, el comandante 5 Gutiérrez, en fin. Él dijo, no, yo no creo en esto es una pantomima, y le lanza un desafío al gobierno, y el gobierno lo captura. Sí, así es. Lo que pasa es que ahí se pone en una situación difícil el gobierno, porque si ya se había dicho y había, como lo recordó el comisionado a principios del programa contigo, pues ya se había afirmado que las armas no iban a ser portadas. Una cosa era tenerlas ahí a la mano, pero no portarlas, y que eso mismo había aprobado el propio Mireles en esta reunión con muchos de los líderes de las autodefensas. Entonces viene este desafío, se anuncia que se va a tomar Morelia y Lázaro Cárdenas, algo que el gobierno no va a permitir y no iba a permitir. Entonces lo pones entre la espada y la pared, efectivamente, decir, oigan, pues es que si les damos a ustedes la oportunidad de sacar sus armas, que son exclusivas del ejército, y que habíamos quedado en que no las iban a aportar, pues entonces al ratito los demás autodefensas van a hacer otra vez lo que quieran, y se nos sale este proceso de institucionalización de las autodefensas, en lo que ya habíamos quedado. Entonces sí puso al gobierno un poco en una situación difícil. Creo que no le quedaba de otra al gobierno, pero por otro lado también, dice la defensa de Mireles, le sembraron la droga. En la parte de la droga, que no era mucho, algo de marihuana, algo de cocaína, no es para realmente decir hay narcotráfico ahí o narcomenudeo, pero tampoco sería raro el que le sembraran esas drogas. Sabemos que así se hace sistemáticamente en muchísimos casos, es decir, sí puede ser creíble que efectivamente se la sembraran, y uno piensa también, pues Mireles, ¿para qué tendría, si sabe que está en una situación difícil, en una postura a veces encontrada con el gobierno, está en la mira, pues ¿para qué va a estar arriesgándose llevando marihuana en su propio coche? Entonces podría ser creíble desde el punto de vista que se lo hubieran sembrado.
pero lo de las armas pues es el principal, digamos, cargo. Sí. Pues ahí sí, a todas luces, ¿no? A todas luces pues sale con las armas y entonces obligas al gobierno a tomar una determinación en este sentido. Yo creo contigo, como se le preguntabas al comisionado, que es un estate quieto, que eventualmente pasarán eventualmente saldrá Mireles, pero ya quedó el mensaje de que no se tolerará que las autodefensas que ya firmaron su relativo desarme, no fue un desarme total, pero relativo, bajo ciertas condiciones, pues no lo rompan esa tregua, no rompan ese acuerdo, porque entonces el gobierno se ve obligado, pues sí, a detenerlo sobre la base de que están portando armas exclusivas para el ejército, que no pueden estar a la luz del día con esas Ese armas. es el mensaje yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Y no sí, estamos jugando, tolerancia cero a los desafíos, a los retos. Era realmente la única fuerza que se estaba oponiendo a la acción del gobierno federal para pacificar la zona de la Tierra Caliente. Sí. Ahora reconocen que en la zona de la costa todavía hay movimiento delincuencial, sí. Pero la gente se pone actuando contra quienes en algún momento nos defendieron, dirán los michoacanos, ¿no? Que fueron los grupos de autodefensa que entraron al quite ante la ausencia del Estado, ante la incapacidad del Estado durante el gobierno pasado de Fausto Vallejo, para controlar lo que la policía es decir, para controlar lo que estaban cometiendo los grupos de delincuenciales. Y los grupos de autodefensa, con Mireles a la cabeza, con Hipólito Mora, con Estanislao Beltrán, con el comandante 5, salieron a defender sus poblaciones. De ahí toma el gobierno la idea de vincularlos al esfuerzo. Es una buena estrategia, sin duda, pero hay uno que se les pone en rebeldía y los amenaza. Y los reta abiertamente. Y los reta abiertamente. Sí, los desafían. Y entonces los dejan obligados al gobierno, lo ponen obligado a hacer acciones de este tipo. Además, vinculando un poco con el tema, Pepe, el surgimiento de un nuevo grupo de autodefensas en Tlalnepantla. Pues claro, el ejemplo de las autodefensas se está expandiendo por diferentes partes, ya ha ocurrido en muchas otras partes del territorio nacional, porque efectivamente hay un déficit del gobierno, hay un déficit de las autoridades de la aplicación de justicia, como lo están tratando en Michoacán, de regularizar, de institucionalizar, de canalizar estas expresiones que pueden tener cierta legitimidad de autodefensa, para que hagan exactamente lo que quieran. Entonces, si por un lado estos grupos de autodefensa, pues tienes que tener cierta mano firme con las condiciones que le has impuesto y que han aceptado las autodefensas de Michoacán. Sobre este punto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los 16 delegados acordaron tomar medidas, también el jefe de la policía, Jesús Rodríguez Almeida, acuerdan tomar medidas necesarias el surgimiento de grupos de lo que trae publicado Reforma como nota principal. Ya hay autodefensas de Tlane, así dice Tlalnepantla, lo que está pasando en Michoacán, lo que pasa en otros puntos. Le dice al jefe de la policía, Rodríguez Almeida, y a los delegados, cuidado, vamos a hacer todo lo posible para evitar que estos grupos surgir. Esta fue después de una reunión de seguridad para revisar estos temas, y se quedó muy claro, ¿no? Quedó muy claro, no van los delegados, la policía y el jefe de gobierno no van a permitir la aparición de estos grupos. Sí, o eventualmente pues a lo mejor se ven obligados de nueva cuenta a hacer algún acuerdo de institucionalización, en todo caso, pero lo que no puede hacer el gobierno es dejar del control totalmente este asunto, que era en lo que estaba ya Mireles, pues tiene que ponerle un alto. Probablemente no pasará de algunas semanas, probablemente habrán elementos legales para permitirle una salida eventual, pero con el mensaje ya muy claro, decir, no vamos a permitir que hagan lo que ustedes quieran, porque esto se nos desborda y se nos sale del control. Doctor Crespo, muchas gracias como siempre. Pepe, como todos los lunes. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo. Hagamos una pausa. José. Todas las noticias, todas las voces. Está llegando ya el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre lo que ocurrió en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, fronterizo con Michoacán y Guerrero. Tras una agresión de miembros del crimen organizado en el municipio de Tlatlaya, fueron abatidos delincuentes, se aseguraron 38 armas, 112 cargadores y se liberaron a 3 mujeres que estaban secuestradas. Es un comunicado de la 22ª Zona Militar. Detalla que a las 5:30 de la mañana del lunes de hoy,
Durante un patrullaje que realizaban militares en inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, se ubicó una bodega que era custodiada por personas a las cuales abrieron fuego contra los. Al repeler la agresión, los militares abatieron a 22 delincuentes, 21 de los cuales eran hombres y una mujer, así como liberaron a 3 mujeres secuestradas y fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentados. Y a las armas que fueron incautadas. Tenemos contacto con Rafael Cardona, supuesto. Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto de saludarte. Estoy en la Universidad Iberoamericana, Pepe, porque hoy se inició una etapa muy interesante en la vida de este centro de educación superior. Hoy, hace unos minutos apenas, está prácticamente terminando la ceremonia y después habrá aquí una recepción. Como rector, el maestro David Fernández, un sacerdote jesuita cuyo compromiso con la transformación de la universidad se podría decir de muchas formas, pero yo quisiera repetirlo con sus propias palabras para ahorrar tiempo. Este hombre ha dicho algo que durante mucho tiempo no se habría pensado que fuera la actitud política de una universidad como esta. Y entonces él dice: durante mucho tiempo la enseñanza ha servido para discriminar a unos grupos humanos frente a otros, a los ignorantes frente a los instruidos, a las mujeres frente a los hombres, a los trabajadores frente a los patrones. Si una universidad no intenta corregir universitariamente los efectos de las escandalosas diferencias sociales, económicas o de género, su esfuerzo educativo se traicionará a sí mismo y se convertirá en una perpetuación de la fatal jerarquía social y fracasará, por tanto, en la búsqueda del bien más universal al que llama el Padre Ignacio y en el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Este llamado, Pepe, significa, yo creo, un cambio en la actitud, yo no le llamaría militante, pero sí críticamente combativa de una universidad como esta. Es muy interesante lo que ha dicho el nuevo rector, y aquí en la universidad se percibe una sensación de regocijo porque están viendo una institución renovada que ofrece una perspectiva crítica frente a la sociedad. Y yo creo, Pepe, que a reserva de mayores comentarios posteriores, habrá que seguir mucho el rectorado del maestro David Fernández, quien tiene una larga experiencia en el ámbito de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Él fue director del Centro PRO y ha tenido labores importantes en Jalisco en estas áreas, y yo creo que será un rectorado del cual se va a hablar mucho tiempo, porque no se había tenido a un rector de la Iberoamericana, premiado hasta por Human Rights Watch, y además colaborador de algunos periódicos, y es un hombre que tiene un compromiso, según dice el mismo, ineludible con la fe y la justicia social. Muchas gracias, Rafael, gracias por este comentario, reporte también de lo que ha sucedido en el cambio de rectoría en la Universidad Iberoamericana. Buenas noches. Fue el padre Morales. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos con más. Al cierre le comento, se van a flexibilizar aún más las restricciones del programa Hoy No Circula en el Distrito Federal en el marco de estas medidas. Según ha trascendido, un líder tianguista dice que, bueno, luego de haberse concentrado en el Zócalo, luego de reunirse con funcionarios del GDF, se les dijo que en la mañana se correrá el horario de Hoy No Circula, para que en lugar de que empiece a las 5 de la mañana sea a partir de las 8 de la mañana, y por la noche se levante esa prohibición a las 8 de la noche y no a las 10, como está vigente hasta hoy. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre del equipo, gracias. Quédese en con la fórmula financiera en estas frecuencias de radio y con Ricardo Rocha en Telefórmula. Hasta mañana a las 6 con todas las noticias y todas las voces. Gracias.